Ahora, los personajes que se han mencionado, ¿no? Estamos hablando de un Ricardo Monreal, que ya sabemos cómo es la relación con la presidenta, estamos hablando de un Mario Delgado, el secretario de Educación Pública, pero también de Andy López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, Obrador. que él decía mucho de estos recursos, de que no puede haber un pueblo pobre y un gobierno rico. Sandra. Bueno, ya los compañeros han explicado muy bien lo que estamos viendo tristemente en el país, ¿no? Tenemos supuestamente a partir del 2018 un gobierno distinto. Y digo supuestamente porque esa fue la promesa, ¿no? Un gobierno distinto donde precisamente se iba a practicar la austeridad, llámese republicana, llámese franciscana, como le quieran llamar, el término no importa, lo que importa es que realmente se practique. Y sí, lamentablemente, hay un dicho, fíjense, que dice, y hablo esto de lamento porque es triste lo que estamos viendo, pero hay un dicho que dice que el buen juez por su casa empieza. Entonces, ahí es donde prácticamente vemos el fallo en la familia del señor expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando su propia familia está a toda costa, pues demostrando todo lo contrario que él siempre ha pregonado y ha querido dar a conocer, o más bien dicho, ha querido todo el tiempo que el pueblo de México practique. Y bueno, queriendo de alguna manera llevar un mensaje de esta naturaleza para que los mexicanos pues compremos, ¿verdad?, esa idea y nos movamos, a lo mejor nosotros los mexicanos comunes nos movamos en la austeridad. ¿Sí? Y algunos funcionarios que no son de alto nivel, sí, nos movamos en la austeridad, pero los funcionarios de alto nivel, los hijos del expresidente, pues no están dando el ejemplo. Ya los mencionabas tú, Lupita. Bueno, donde estuvieron Japón, España, Madrid, Portugal, pues no están a la vuelta de la esquina y no se gastan ni siquiera 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 pesos en un viaje de esa naturaleza. Estamos hablando de miles y miles y miles de pesos que se invierten en un viaje de esa naturaleza. Entonces existe una total contradicción, una lamentable hipocresía en el oficialismo. Esto le ha caído como bomba, desde luego, a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque es algo que ella, pues, normalmente no se espera, o si se lo espera, pues no así de bote pronto, porque tiene que lidiar con ello todo el tiempo, porque es ella quien está dando la cara todos los días en una mañanera, que yo siempre he dicho, no hay necesidad de que se esté exponiendo diariamente en una mañanera, cuando hay otros quehaceres mucho más importantes que ella tiene que atender. De alguna manera, y dicho sea de paso, lo comento, pudiéramos entender que la señora a lo mejor le falta oficio político y le falta qué hacer, que se dedica a tener que exponerse de esa forma en una mañanera. Ahora, ella es la que está teniendo que dar la cara. Las explicaciones que han dado los otros funcionarios, pues son también ridículas, como el senador Noroña, que dijo, ¿y quién mide qué es lujo y qué no es lujo? Ay, bueno, Por pero favor, no, o sea, ya. ¿quién lo mide? Pues el que lo gasta, Y el que lo lo que mide. adquieres y el que lo observa, Sí, por sí. supuesto. Pero ya sabemos cómo Y- es Noroña en por sus supuesto, pero declaraciones es tan uno de los incongruentes. señores que ha hecho declaraciones de esta índole que realmente son ridículas. Ahora vemos a un Ricardo Monreal. Todavía el día de ayer en una conferencia decía, es que yo estuve de viaje porque se lo había prometido a mi esposa, porque cumplíamos 40 años de A lo matrimonio. mejor ahorró, Sandra. Y bueno, dijo, me la voy a llevar. Pero algo que a lo mejor no meditó cuando expresó. Y dice, pues yo prefiero estar bien con mi esposa que con toda la oposición Uy. y con la gente que me está escuchando. Aguas, porque Bueno. esos comentarios lastiman y ofenden. Ofenden a nuestra inteligencia y también ofenden a todo el pueblo de México. Y el mensaje que da la presidenta, que la misma presidenta ha dicho, yo no le doy instrucciones a los legisladores, le doy instrucciones a mi gabinete. Empieza la polémica. Agárrense. Licenciado Domínguez. ¿Cuál polémica? No, no está muy bien. Viene Mire, son de paz. me llama mucho la atención la confluencia de todos los compañeros en esta crítica y que va a contrapeso de lo que la gente piensa.
Recién, ahora que se negoció el tratado, que se dio una prórroga, se habló de las últimas encuestas y dicen el 80% de la población apoya a la presidenta, ¿ok? Y apoya la Cuarta Transformación. Y el 20% no. Bendita disidencia y bendita oposición que está tan agraviada por esto. Pero yo quiero decir algo más. Miren, la política y el poder corrompen a todos. Y ahora que Morena se convirtió en el resumidero de todos los políticos que quieren tener un espacio en el poder, están ahí, pero yo no digo que ellos sean los que estén contaminando. No. Es la política y el poder. Y yo creo que dentro de unos 20 o 30 años que dure la Cuarta Transformación en el poder, que les dije la vez pasada, les pareció algo increíble. Sí, Dios nos guarde. Va a haber muchos más casos de manchas negras, de problemas, porque son políticos. ¿Y le van a poner piedritas a la presidenta? Le van a poner políticas a la transformación y a eso. Y la transformación va a terminar de cumplir su función, que es construir un México nuevo y diferente, una clase media más estable. Y la clase media se va a voltear a ver otras opciones. Y esto, el propio presidente Andrés Manuel dijo, esto no es para siempre, esto va a durar un tiempo. Y después va a cambiar otra vez el poder, porque así es la democracia. Entonces ustedes no se preocupen. En unos 30 años, cuando ya estén un poco más grandecitas, más maduritas, van a ver otro gobierno que va a llegar y va a tener que construir sobre lo que hay ya construido. Y va a ser mucho mejor ese México. Pero hay que enfocarnos en el presente. Ahora vengo al caso, voy al tema. Estos políticos que no piensan, sí no tienen la cultura de la austeridad republicana, no tienen la cultura de la humildad, de servir con humildad. Y si tienen acceso a grandes recursos, pues los usufructan a su libre antojo y hacen con ellos lo que quieran. Y seguramente también manotean esos recursos. Claro. Ellos y muchos más. Les podemos dar lista de muchos que en todo el país existen a nivel de Morena. Y a nivel local también, y que decía la presidenta, decía un periodista, que se compran casas, que hacen... Claro que sí, hay muchos en Morena, muchísimos. Y es un partido que sigue estando en el poder y que va a tener mucha gente que fluya, porque es la vía para llegar al poder. Y va a haber muchos que van a llegar con todo su cochinero y con todo, y muchos de los que están allí, que como yo comenté aquí directamente una vez, me llamó la atención que una compañera que es diputada, la escuché en un discurso cuando era candidata, y su expresión fue, es que ahora nos toca a nosotros. Y sí, así como el PAN, ya se ve. El PAN criticó mucho al PRI. El PAN criticó mucho al PRI. Qué triste, ¿no? Y cuando llegó el PAN, fue peor que el PRI en el robadero, en el saqueo de las finanzas del país. Fue peor. O sea, todos los que llegan creen que llegan a una piñata y que hay que repartirse el dinero, o la mayor parte, o una buena parte de los políticos que creen que el gobierno es para robar. Esa es una desgracia y eso no tiene remedio, compañeros, porque la política así es. Sin embargo, hay política que sirve a las mayorías más y otra que sirve solo a las minorías. Y de eso es lo que yo quisiera hablar. Ahora, me parece que está muy bien que critiquen. Yo no los escuché criticar a los expresidentes, que son figuras mucho más llamativas, que están podridos en dinero, Salinas, Calderón, Zedillo, y que se fueron a otros países, a dirigentes de partidos que se han ido a otros países por 6 años para esconderse como Anaya, a todo tipo de políticos que han hecho de la política un cochinero. Pero esos han peor. Sido, licenciado, tan descarados, no he escuchado que digan que ya eso. lo esperábamos. No, porque ya ahorita lo que nos podría sorprender a nosotros como ciudadanos es que Morena ha pregonado con un discurso de austeridad y humildad. Y si quieren podemos discutir de estrategias políticas y de la política de Morena. ¿Por qué tiene tanto arraigo en el pueblo? ¿Por qué tiene tanto arrastre y por qué tiene tanto apoyo? Tiene tanto apoyo por sus políticas sociales, por sus políticas económicas, y el peso está muy bien y la economía ahí va poco a poco. Esos son los problemas de fondo. Porque entonces no nos vamos a entender. Claro, y es bueno. Yo estoy muy de acuerdo en algunas de las políticas que está emprendiendo el gobierno federal a favor de atender las necesidades que tiene, y muchas necesidades tiene el pueblo de México.
México, pero yo sí creo que deben de ser coherentes en el discurso que se han manejado, de decir austeridad, somos austeros, y que ese ejemplo nos den al pueblo, porque ya no queremos regresar a lo que vivimos en sexenios pasados. Queremos que la clase media se pueda pagar a lo mejor un viaje muy cómodo de contado, porque lo podemos hacer, pero a lo mejor a crédito y quién sabe a cuántos años. O de fiado, como yo. Sí, es la única manera. Y tal vez no de 5 estrellas y no a esos lugares donde están yendo. Entonces yo creo, sí, la política dirigida a los que menos tienen, a los que más necesitan, totalmente de acuerdo estoy con eso, porque tanto lo necesita y lo ha pedido el pueblo de México, pero sí ser coherentes con el discurso de austeridad, pero austeridad para todos, no solo para unos cuantos. Sí, por desgracia va a haber más ejemplos de esos, va a haber seguido y más. Entonces va a haber materia para que sigan degustando en lugar de tocar otros temas más de fondo. Seguimos. Yo pienso el tema de hoy. Yo pienso que tampoco tenemos que olvidarnos del pasado, como lo dice Pepe Domínguez. Pues que no recuerda, ¿no? Los viajes que se daban en el avión presidencial, y que lo Enrique Peña Nieto, y lo hablamos en su momento, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón. Pero se puede comparar ahorita. Sí, o sea, sí se decía esos viajes, o sea, nadie los puede ocultar, no podemos andar ocultando lo que pasaba en los gobiernos anteriores, como dice Pepe. Y hubo críticas. Aquí el problema, y hubo críticas en su momento, quizás ahora se expanden más por las redes sociales, pero aquí hay que dejar en claro, ellos pregonan pues esa situación de austeridad, de todos esos detalles. Ahorita, por ejemplo, no me voy a ir muy lejos, un viaje a Europa, desconozco los montos, pero hay gente que ahorra 3, 4 años, yo he escuchado, va a ir a Europa y tiene dinero, tengo 4 años ahorrando. Bueno, aquí Lupita tiene 4 años. No, ya me lo gasté. Ah, ya se lo gastó. Ya fui. Ya no es tan atractivo. Por ejemplo, Europa. vas a Mazatlán por su propia cuenta. Te doy un dato referente a lo que tú dices. Sí. En uno de los viajes que se gastó Noroña en marzo del año 2025, específicamente a España, fueron más de 157,000 pesos. Sí. Imagínate. Imagínate, Lilita. Perdón. No, iba al caso de Mazatlán. En Mazatlán, ni un hotel ni muy, ni tan, ahorita en un promedio de 5,000 pesos la noche. O sea, ahora vámonos a la realidad. ¿Cuánta gente la que nos está escuchando, viéndonos ahorita, tiene esa capacidad para decirle a su familia, hijo, hija, te voy a llevar a Mazatlán a dar la vuelta, a que conozcas? La gente, hay que decirlo, no pasa del Parque de las Riberas y el Zoológico de Culiacán. Muchas familias, la mayoría, van con mucho sacrificio al Tata, a Ceuta. Bueno, hablo del turismo local de cada municipio. ¿Por qué? Porque la gente no tiene la capacidad económica. Y cuando ellos escuchan eso de que se van los políticos de viaje y se dan esos lujos, bueno, pues la gente se impresiona. Ya lo sabe la gente, ¿no? Pero que se lo restrejen en la cara, como que da coraje. Y ahorita que decía que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene mucha popularidad, esa popularidad la han tenido todos los presidentes en su momento. ¿Por qué lo han tenido? ¿80%? Sí, lo han tenido muchos presidentes, lo tuvo en su momento al salir o al ingresar al gobierno. Salinas lo tuvo, Cedillo lo tuvo, Peña. ¿Por qué? Porque las encuestas las hacen en las filas de donde dan los programas del bienestar, el presidente Andrés Manuel López Obrador entró con una popularidad muy alta y salió con la misma, a diferencia de todos los otros presidentes. Pues sí, bueno, la encuesta la hacían en las filas del bienestar. Aquí. No, los medios. Que no es tan importante la popularidad que tenga un presidente. No es importante, porque popularidad no significa trabajo, no significa que haya resultados. La gente está engañada, Sandra. Pues sí, lamentablemente sí. Y usted parte de ellos. El pueblo es tonto. Está más que engañada también. El pueblo es tonto. Está adoctrinada. No, dígalo usted. Está más que adoctrinada. No está quizás consciente en muchas cosas. Y bueno, tenemos que entender que las campañas de evangelización continúan. Todo este tema de primero los pobres y no hay pueblo rico con gobierno o al revés no hay pueblo rico con gobierno pobre, o al revés, como lo quieran mencionar, rico con pueblo pobre. O eso, exactamente. Mira, es una trivialidad finalmente que ni quisiera aprendérmela, porque no le veo sentido. No, pues si no te gusta, ¿cómo te lo vas a aprender? Bueno, no le veo sentido. Tú cultiva lo tuyo. Pero finalmente, digo, esto no es más que una narrativa, un discurso populista que lamentablemente llegó a México a partir del año 2018 y que ya se venía trabajando desde muchos años atrás, queriéndose instalar. Pero, bueno, muchos confiamos en el 2018 que esto podía ser distinto, ¿no? Sí. Creímos que iba a haber de veras una separación entre los gobiernos señalados por algunos aquí en la mesa, inclusive, que
eran corruptos y que hicieron un mal trabajo y que no estábamos de acuerdo, ni tampoco estábamos de acuerdo con 70 años ya, ¿verdad?, de priismo, de lo mismo, de ese autoritarismo que vivíamos, no estábamos de acuerdo. Y luego llega en el 2000 un respiro, ¿se recuerdan? Creíamos que había llegado un respiro, pero bueno, las cosas no fueron quizás como creíamos los mexicanos. Pero en el 2018 todos abrigamos una esperanza y pensamos que podía realmente practicarse, sí, la austeridad, el bienestar para todos y que no iban a ser solamente unos cuantos, sino que iban a ser equitativa la situación y que los que iban a poner el ejemplo primeramente eran los gobernantes, ¿sí? Quienes estaban al frente y quienes iban a estar todo el tiempo, pues con ello guiándonos al resto del pueblo y sentirnos satisfechos. Lamentablemente no ha sido así y con toda pena se lo decimos, José. Y una pregunta para usted. ¿Usted está de acuerdo con lo que está pasando ahorita con estos gobernantes? ¿Usted está de acuerdo con que ellos hagan ese tipo de viajes? ¿Se siente usted contento con lo que ellos están realizando? ¿Piensa usted que realmente el pueblo de México está aceptando esto porque tienen un 85% de aceptación? 80. ¿No? Bueno, 80, mire, le regalé 5%. Gracias. 80% de aceptación a la presidenta, supuestamente en popularidad a nivel nacional. Siempre, lamentablemente, el gobierno del oficialismo, con todo respeto lo digo, tiene datos distintos al resto de los mexicanos. Y eso es penoso. Y lo peor aún es que no reconocen, ¿sí?, en qué situación estamos viviendo. Por eso es que a veces tenemos hasta el copete diferentes temas que se están dejando a la ligera, que no se están atendiendo y que uno de ellos seguramente es el que vamos a tratar.